Nuevo reporte semanal de mercado para el canal Brújula de Mercados en YouTube y para los blogs que mantengo después, que son investing.com y la colaboración que hago para bolsaschool.com, la web de formación y bolsa. Bien, ¿qué ha pasado la semana pasada? ¿Qué pasa esta semana? Fijaos, el título es claro, mercado complicado, tanto Estados Unidos, Europa, incluso Reino Unido, y por si faltase poco, Oriente Medio vuelve a tener un nuevo factor desestabilizador. En este vídeo reporte de esta semana vamos a comentar en Estados Unidos el caso del dólar que está por sexta semana consecutiva debilitándose, el caso de Donald Trump que sigue ganando enemigos, no hay que olvidar la conferencia que dio con los miembros de la OTAN y los comentarios que hizo, los datos macro de Estados Unidos que tampoco permiten que el dólar inicie su fase correctiva, su fortalecimiento. En el caso de Europa, además, tendremos una Alemania que obviamente va a tratar de influenciar al Banco Central Europeo. La semana pasada ya comentábamos detalles sobre esto, comentábamos que Draghi además había hecho incidencia de que no iba a haber ningún cambio en la política monetaria pese a esos comentarios que hacía Merkel en una universidad de Berlín. Y también tenemos el caso de Italia ante una posible reforma de la ley electoral, que también podría influir a nivel institucional en Europa. Y por supuesto, no hay que olvidar el jueves la cita clave, Reino Unido y sus elecciones generales. Os recuerdo que transmito desde Londres, desde donde los artículos de mercado que voy haciendo están desde la ciudad de Londres, desde la City londinense en concreto. Y bueno, hemos visto que este último fin de semana, de nuevo, un nuevo incidente terrorista que afecta, por supuesto, a la intención de voto. A aquellos que os gusta investigar, que os gusta analizar cosas, os invito a que, por ejemplo, estudiéis, cuando tengáis hueco, el caso Gladio en Europa, para que veáis un poco cómo funcionan los movimientos geopolíticos. Bueno, también citaré, por cierto, además de un cuadro de la libra en donde la relacionaré los gráficos de libra contra dólar, libra contra euro, o euro-libra, mejor dicho, libra contra franco suizo y libra contra yen, para que veamos realmente si está fortaleciendo o debilitando la libra con esas expectativas. Y por supuesto, también comentaré a nivel anecdótico, como caso de estudio, la situación del Banco Popular la semana pasada, porque veremos pues cómo la financiación a corto plazo sobrepasa la de largo plazo. Eso se llama inversión de curva de tipos y siempre es un indicio peligroso, preocupante de un posible default o impago o falta de liquidez para poder pagar las deudas con el corto plazo. ¿Vale? Bueno, avanzamos y empiezo ya el vídeo reporte. Riesgos en Estados Unidos. Continúan los malos datos de macro. La Fed obviamente se encuentra ahí con un problema. La Reserva Federal quiere seguir con esa política monetaria o aparentemente oficialista de una subida de tipos consecutiva que sería hasta en 4 ocasiones durante este año. Pero claro, si los datos macro no acompañan, ¿con qué argumentos la Reserva Federal subirá los tipos de interés? Eso es lo que debilita el dólar. Nos hacen falta buenos datos macro para que el dólar se fortalezca. Y tenemos ahí tanto las nóminas no agrícolas, que eran peores de lo esperado, como también, pues bueno, algún dato más como el PMI manufacturero, etcétera, etcétera. Lo importante es que el dólar sigue debilitándose por sexta semana consecutiva. El oro ligeramente subiendo porque ya está muy arriba. La criptodivisa en auge, como comentábamos en el vídeo anterior. No ha cambiado el guión a nivel macro y fundamental, sigue siendo el mismo escenario. Un dólar débil, un euro muy fuerte, crecido por multitud de cuestiones, porque se ve fortalecido en Europa, porque ve que sus enemigos, como era Reino Unido, como era Francia, están descartados, puesto que ahora Francia tiene un gobierno procentrista europeo. ¿De acuerdo? Así que vamos a vigilar tanto Estados Unidos, que son estos factores, como la Unión Europea. Unión Europea, el euro, ganador frente al dólar, menos riesgo político, buenos datos de inflación, la inflación está prácticamente en objetivos cumplidos, pese a que el dato de inflación de Alemania de la semana pasada, ligeramente más débil, da de nuevo combustible para que el euro se enfríe, se vuelva a debilitar un poco, con todo el descontado que llevaba para arriba, subiendo y subiendo y subiendo contra el dólar, ¿vale? Rumores de endeudamiento, endurecimiento de la política del BCE desmentidos por Mario Draghi la semana pasada, pero ojo, Reuters emite un nuevo informe pese a todo sobre el fortalecimiento de la política monetaria que podría darse por parte de filtraciones de funcionarios que hacen a Reuters, ¿de acuerdo? Ya hace semanas, ese comentario que había lanzado Reuters de 2, 3 funcionarios del Banco Central Europeo, del Consejo del Banco Central Europeo, hacían que se fortaleciese muchísimo el euro contra el dólar. ¿Y para qué queremos más? Un dólar débil, un euro crecido, seguía subiendo el euro para arriba, ¿de acuerdo? Presiones de Alemania por un euro más caro para compensar sus desequilibrios internos, lo explicamos también en el vídeo anterior.
Los malos datos macro ayudan sin duda a que Alemania deje de presionar y en este caso la tasa de inflación de Alemania, que salía peor, Italia posible nueva ley electoral. Y tenemos ahí ese dato, cambio de desempleo en Alemania, peor de lo esperado, ligeramente peor de lo esperado, bueno, entre 15 y 9, no hay que olvidar que tenemos ahí 6 puntos que sobre 15 pues suponen más de una tercera parte. Así que es un porcentaje de más del 30% por debajo de lo esperado. ¿Vale? IPC de la zona euro también más débil y no hay que olvidar que eso es inflación. Cuanto más baja sea, más argumentos a favor para seguir con la política monetaria. Por lo tanto, punto para Mario Draghi en lo que se refiere a datos macro en Europa. Comentario, Europa. La inflación de Alemania da un respiro a Draghi al bajar en mayo hasta el 1,5%. El IPC adelantado se reduce 5 décimas en su tasa interanual. La estimación de la Oficina Estadística de una caída mensual del 0,2%. La estadística libera presión sobre el BCE, que celebra su próxima reunión el 8 de junio. Es decir, con una inflación que se debilita, con una inflación que se vuelve baja. Acordaos que hace años la inflación era algo malo, pero ahora parece que la piden como algo de mayo. Una inflación más baja resulta que ya no es algo bueno, sino que es algo malo. ¿Por qué? Porque los alemanes quieren subir la tasa de interés y como la quieren subir buscan ansiosamente que hayan tasas de inflación favorables. No hay que olvidar que la tasa de paro de Alemania está por debajo del 4%, que significa una tasa magnífica. Y hablamos de Reino Unido, Theresa May cayó estrepitosamente en las encuestas tras el segundo atentado terrorista, porque incluso ahora se le acusa de que durante los años que se prevé, durante el mandato que lleva ahora, por ejemplo, los conservadores, no solo se ha aumentado la presencia policial, sino que se reduce el número de funcionarios en las fuerzas de seguridad del Estado. Es un comentario más que se hace para atacar al lado conservador de cara a las elecciones que se celebran el jueves, no os olvidéis, ¿vale? Theresa May ganará las elecciones, pero se quedará a 21 escaños de la mayoría del Parlamento británico. Atención a esto porque hace semanas, más de un mes ya, cuando anunció ya ella las elecciones anticipadas, que si no recuerdo mal fueron el 18 de abril, ya que entonces, en la entrevista que está grabada en este canal en radio, comenté que era una segunda oportunidad, que no tenía ninguna razón de arriesgarse a perder más escaños, como de hecho va a ocurrir. La primera ministra británica, Theresa May, ganará las elecciones el 8 de junio en Reino Unido, pero no conseguirá la mayoría parlamentaria de la Cámara de los Comunes. Según el último sondeo de Joe Gov, el Partido Conservador se quedará 21 escaños de los 326 necesarios para dominar el Parlamento británico. Además, los 305 parlamentarios que les otorgan estas encuestas se encuentran por debajo de los 330 que ahora ostentan los Tories. Es decir, van a tener incluso menos escaños de los que tienen ahora. ¿Para eso se arriesgan a hacer unas elecciones anticipadas? Creo que, como dije ya en abril, eso sería un intento de rectificar el paso del Brexit y veremos si el tiempo nos da la razón, ¿vale? De momento, el que nos tiene que dar la razón son los gráficos, así que vamos a un cuadro que nos muestra la libra contra el resto de divisas. Euro-libra, el euro-libra está ligeramente bajo, lo cual muestra un fortalecimiento de la libra, es decir, con cada euro compramos menos libra. Y ya hemos dicho que el euro estaba bastante fuerte, ¿de acuerdo? H4 también se ve influenciado porque el dato de inflación bajo de Europa hace que el euro se enfríe con menos expectativas de que Alemania meta presión al BCE y cambie su política monetaria en junio, ¿vale? Parece complicado esto, pero os aseguro que es extremadamente sencillo lo que estoy diciendo. BCE hace caso a Alemania. Alemania presiona al BCE para que se endurezca el euro se vuelve caro, el euro se vuelve fuerte, euro-libra alcista. Sin embargo, se ha vuelto bajista porque el euro se ha enfriado y porque la libra se ha fortalecido frente al euro. ¿Qué ha hecho la libra contra el dólar? También ha sacado terreno. Fijaos que tenemos el gráfico de abajo, tenemos una libra contra dólar que en este caso se vuelve pues ligeramente alcista, ¿vale? Si en este caso era bajista ese euro contra libra, ambos me dicen lo mismo, una libra más cara, ¿vale? Libra contra yen. Bueno, aquí tenemos una de otra arena porque realmente estamos prácticamente en paralelo en toda la semana. Libra contra yen, libra contra franco suizo. Sí es cierto que es ligeramente también alcista. Ojo, no olvidéis que libra contra yen y libra contra franco suizo ambos están por debajo de medias muy importantes, 55 y 200 exponencial. Ambos pueden hacer perfectamente techo. Ambos tienen zonas cercanas, un máximo aquí, haría máximo aquí también, ¿por qué no? Va a ser complicado superar la media de 200 como ya lo fue. Y aquí un canal bajista que sin duda alguna de romperse además se encontrará con media de 200. Por lo tanto, no creemos que la libra vaya a ganar mucho terreno contra el yen, no va a hacerlo contra el franco suizo.
Dudo que lo haga contra el dólar porque ya sería complicado con toda la vida que tiene el dólar. Si no le ha sacado terreno en estas 6 semanas, no le va a sacar mucho más porque difícil será que se debilite mucho más el dólar, aunque ahora veremos gráficos de euro-dólar, ¿vale? La bolsa de Reino Unido también hay que comentarla, por supuesto. Hemos sacado el FTSE 250 porque es más diversificado que el FTSE 100 y como veis es potentísima, la subida es bestial, ¿vale? Lo que pasa es que los impulsos alcistas son micro. Esto es un impulso alcista con su corrección natural. Esto es vicio, ¿vale? Hablando claro. Repetimos. Esto es un impulso alcista con una corrección natural. Esto es vicio, ¿vale? Esto necesitará alguna corrección, no sabemos cómo ni cuándo porque no indica ninguna pauta. Ojo que estamos también con velas semanales. Si bajásemos a vela diaria, quizás sí veríamos una pauta terminal, que son estas. Cuando van mostrando debilidad, ¿vale? En cada impulso, pauta terminada, o de agotamiento también, ¿vale? Y pasamos a nuevo gráfico, la zombificación monetaria, en el que mostramos cómo la droga fluye en los bancos centrales. La Reserva Federal, que a pesar de que eliminó su QE, prácticamente no ha reducido el balance. El ECB, que es el European Central Bank, el Banco Central Europeo, que está a todo gas, ¿vale? El BOC, el Banco de Japón, que está a todo gas. Es decir, 3 bancos centrales que dirigen 3 de las 5 monedas más fuertes del mundo están inyectando pasta como locos. Así como va a caer mercado, pues obviamente mercado zombificado. Este concepto de zombificación monetaria, que se lo he escuchado más de una vez a Max Keiser en Keiser Report, citando artículos de blogs, sobre todo norteamericanos, me hace bastante gracia. Zombificación se refiere a que el mercado está muerto, sobre todo algunas entidades bancarias, algunos mercados están absolutamente aplastados porque tampoco manifiestan ningún resultado que no sea más allá de las inyecciones monetarias que se le hacen a través de la compra de deuda corporativa. Así que es zombies, están muertos en vida, siguen activos, siguen ahí, pero gracias a inyecciones de liquidez que los mantienen con el pulso. Por decirlo así, pues están vegetativos, ¿vale? Eso es lo que preocupa y desde luego es una verdad que he señalado multitud de veces. Inyecciones de dinero virtualizado que mantiene la economía virtualmente arriba, ¿vale? Escándalo para colmo ya. Crisis en el Golfo Pérsico porque discute el rey saudita y el emir de Qatar. Las intenciones de Qatar de indicar un diálogo con Irán podrían haber provocado una campaña mediática agresiva en su contra, creen algunos expertos. Lo que escucharéis en los medios oficiales es que Qatar ha sido acusado de estar vinculado con financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre realmente es que Qatar no ha comulgado con la política de los sauditas, que son los que han puesto patas arriba a Oriente Medio. Un secreto a voces, aquí hay que decir las cosas como son, a pesar de que lo que escuchemos normalmente en los medios sea propaganda. Los sauditas son los que financian los grupos rebeldes que desestabilizan y han desestabilizado pues, Oriente Medio y que siguen haciéndolo en Siria. Y puesto que los sauditas son enemigos acérrimos de Siria, que hipócritamente han ofrecido alguna vez la ayuda al gobierno sirio para combatir a Estado Islámico que muchas veces pues, obviamente son grupos rebeldes armados por ellos, pues ¿cómo vas a distinguir a los malos de los buenos? Imposible. Bien, las acusaciones de Qatar de que Qatar colaboró con Bin Laden tienen lugar en medio de lo que parece ser el inicio de una guerra mediática en el Golfo. El catalizador de la misma fue la publicación por la agencia de noticias de Qatar de una nota falsa que citaba a las máximas autoridades del país criticando a Donald Trump y elogiando a la organización libanesa Hezbollah y al grupo palestino Hamas. Os recuerdo, sauditas están detrás de esto, pero Hezbollah y Hamas, ¿de quiénes son enemigos y quiénes odian a muerte a estos dos grupos armados? Hamas y Hezbollah. Israel, ¿de acuerdo? Así que por ahí quizá vayan más los tiros, ¿verdad? País criticando a Donald Trump y elogiando a la organización libanesa Hezbollah y el grupo palestino Hamas. El gobierno de Doha confirmó que las declaraciones atribuidas al jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, eran falsas, pero las filtraciones fueron intencionadas o no, tuvieron cierto impacto en todo lo que los que se encontraban en Riad. Os recuerdo que Donald Trump se reunió en Riad con las monarquías del Golfo Pérsico. Durante la visita de Trump cree Vladimir Popov, director del Centro de Asociaciones Civiles del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Rusa de Migomó, ¿vale? Actualidad de RT, por supuesto, no lo verás publicado en medios occidentales. Es decir, los sauditas, Trump, los israelíes probablemente también, intereses contrapuestos contra la única monarquía, de hecho,
que se atreve a arrimar un poco hacia Irán en lugar de arrimar hacia los sauditas en esta guerra que se está llevando a cabo en Oriente Medio. Recuerdo los dos bloques enfrentados, Irán, Hezbollah, que es una guerrilla que también está presente en ese territorio, Irán, Hezbollah, Siria, el gobierno sirio y Rusia frente a los sauditas, frente a los Estados Unidos o la coalición norteamericana con tropas británicas, tropas alemanas, tropas belgas en ese territorio. Así que, bueno, es una tercera guerra mundial no declarada que se está llevando a cabo y que dura bastante. Y seguimos la curva de tipos invertida que presenta el Banco Popular. Tenemos el CDS, que son los Credit Default Swaps. Los Credit Default Swaps que miden el riesgo de quiebra están por encima de los Credit Default Swaps de 5 años, los de un año, por encima de los de 5 años. ¿Eso qué es? Inversión de curva de tipos, la financiación a corto plazo está más cara que la del largo plazo. Financias tus deudas de corto plazo a un interés superior al que debes de largo plazo. Y muy mala señal en cuanto a la liquidez, ¿vale? Popular puede no ser una institución sistémicamente importante, pero es, sin embargo, una institución de gran importancia. Cuenta con la mayor cartera de clientes de pequeñas empresas en España y cuenta con el patrocinio de una de las instituciones más influyentes de España, el Opus Dei. Sus acertados miembros forman parte de los accionistas e inversores más importantes del banco y perderán mucho dinero si no encuentran pronto un comprador de última hora. Este es el resultado que ya no puede descartarse, sobre todo después de que la aparición de informes el jueves de altos funcionarios del brazo regulador del BCE, el mecanismo único de supervisión, advirtieron de que el banco podría ser liquidado si no encuentra un comprador. Pero la agencia de la Unión Europea encargada de supervisar las quiebras bancarias emitió más adelante una declaración diciendo que nunca emite advertencias sobre los bancos. Es decir, cuidado porque van a por el Popular como no se ponga las pilas y alguna entidad le inyecte pasta. ¿Vale? Os recuerdo que estamos viendo una Europa que todavía está por ver si será diferente a la que hubo post-crisis 2008. En el año 2013 se emitieron nuevas reformas en Europa, esto ya es información que os comento que ya publiqué hace unos años. En el año 2013 se emitieron nuevas reformas de la Comisión Europea que establecían sobre el rescate bancario a instituciones que no deberían ser rescatadas, ¿vale? Cambia el paradigma ahí. Y pasamos ya a mirar mercado y analizar. La semana pasada hablábamos de un oro bajista. Un oro bajista, sí, no, bueno, pues tampoco se ha movido mucho más de allí, pero sí es cierto que ligeras dilataciones hacia arriba. Si veis el gráfico con vela semanal vais a ver que el oro sigue siendo, está prácticamente en el nivel que teníamos la semana pasada, que de hecho, para que no nos deje por mentiroso, vamos a verlo, en torno a los $1.266 la onza y con un techo en 1.300 que manteníamos por ahí. Bueno, esta semana pues estamos en 1.268, ligeramente por encima, $12 por encima de eso. Es lo que parece ser un canal alcista que haría cresta y que podría tener un cambio de tendencia ahora, ¿vale? Pero sin duda alguna sigue siendo alcista porque está por encima de las medias, ¿ok? Un dólar yen, yen fuerte, marcábamos esta cuña y decíamos cuidado porque hay una bajada fuerte del dólar frente a yen, el dólar compra menos yenes. Esperamos que haya un fortalecimiento del dólar, pero mientras tanto esta cuña nos decía, hay una continuación de tendencia en esta cuña, ¿vale? Continuación de tendencia. Y acordaos que la estrategia era la siguiente, esperamos un fortalecimiento del dólar, esperamos un euro-dólar bajista, por ejemplo, pero en el dólar yen un movimiento bajista de continuación, que era lo que parece indicar este gráfico de la semana pasada, nos indicaría un dólar más débil o sencillamente un yen que se fortalece más rápido de lo que se fortalece el dólar, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues efectivamente rompió la cuña, un movimiento bajista, acertamos en el movimiento, pero tampoco es muy natural, porque fijaos que la rompió a la baja, la rectificó y volvió a tumbarla. Así que el dólar yen sigue haciéndose rogar, sigue fortaleciéndose frente al dólar, ese yen, ¿vale? Expectativas en Europa, la semana pasada hablábamos de este gráfico, decíamos, bueno, se puede iniciar una corrección en el euro dólar, que nos podría llevar hacia ese nivel de 1,1085, 1,1090, 1,11, 1,0950, ¿vale? ¿Qué ha pasado la semana siguiente? No lo ha iniciado, es más, incluso lo ha empujado más para arriba. Llegados a este punto me pongo bastante negativo pese a mantener posiciones bajistas en el euro dólar. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que ya en esta zona que nos va a evitar el que, por ejemplo, pues se nos vaya incluso al 1,14. Llegados a ese punto, es muy fácil que dilate y llegue al 1,14 por aquí. ¿Por qué no? Sería lo lógico, lo natural, ¿vale?
Entonces, bueno, 6 semanas consecutivas subiendo, ahora ya por qué no va a dar un último coletazo y subir al 1,14. Expectativas en Europa, miro de cerca el euro dólar y me doy cuenta que en H4 efectivamente hay un canal alcista cotizando por encima de las medias, va de cabeza al 1,14, señores, va de cabeza, entonces lo más probable es que se nos vaya por 1,14, ¿vale? Libra dólar, semana pasada hablábamos de que podía iniciar un movimiento bajista hacia el 1,2695, hacia el 1,2150 aproximadamente, dos niveles de objetivo, vela semanal, ¿vale? No ha cambiado prácticamente con respecto a esta semana, pero claro, como no ha cambiado en vela semanal, pues lo que hago es sacaros un gráfico de corto plazo de H4 en el que vemos que hay un canal alcista que rompió la baja. Esta es la ruptura que vimos, esta es la ruptura que esperamos, porque no hay que olvidar que está aquí el cuadro que no esperamos superar y que está aquí el primer nivel que hemos comentado, ese 1,26, 95, 1,27, ¿vale? Ahora está por ver, ha aguantado la medida de 200, está por ver que rompa. Creo que ese canal alcista ha hecho techo, le va a servir como techo, y esta zona de aquí, esta línea amarilla que veis aquí, que es el rango de precio que no va a conseguir superar, sigo pensando que podrá ser bajista. Libra dólar, compraremos menos dólares con la libra y vendrá simplemente porque el dólar se fortalecería, tendría todo el sentido del mundo una libra dólar bajista por ese motivo, ¿vale? Euro-libra, seguimos con la libra. La semana pasada comentábamos que había un techo como una catedral en euro-libra, un triple hombro, un movimiento bajista que se puede iniciar, pero decíamos cuidado con este porque es por encima de las medias exponenciales 200 y 55 y obviamente es ir contra tendencia de esas medias. Por lo tanto, creo que hay que buscar la zona neckline, la línea clavicular de aquí, objetivos, este primero 0,8110 o 0,8115, segundo objetivo 0,78. ¿Qué ha ocurrido? Queda mucho para que lleguemos a esos niveles, pero quizá las elecciones también nos den un pequeño impulso. Lo que ha ocurrido ha sido efectivamente, este es ese triple techo que teníamos ahí, esta es la figura que vemos y si la miramos más de cerca, pues a mí me parece bajista, ¿vale? Me parece bajista, porque pese a que es un canal alcista, lo que sí veo es que hay una cresta y lo que sí veo es que esta figura se va a luchar contra este nivel de aquí, que es la zona, el canal de triple techo que le hemos dibujado, la tendencia del triple techo, que muy probablemente le haga de tope. En el momento que ceda a los 55 va a perder la media de 200, ¿vale? Cuidado con él porque es sensible, pero puede ir para allá. Y paso al calendario para asimilar lo que es evidente. El día más importante de esta semana va a ser el jueves, elecciones generales del Reino Unido, tipo de facilidad de depósito, declaración del BCE sobre los tipos de interés y rueda de prensa del BCE. Lo tenéis todo completo, libra dólar, ¿vale? Menudo pelotazo, que no os sorprenda si viendo esta agenda para el jueves este gráfico no se nos mueva, ¿vale? Es euro libra. Aquí están los dos implicados en el caso y veremos a ver qué pasa, pero un movimiento bajista aquí sería lo más natural del mundo. Cumpliría toda la armonía que está descontando el gráfico, ¿vale? Un euro más débil, una libra más fuerte. ¿Vale? Calendario, paso del calendario, renta variable y voy matando ya los índices, voy terminando. SP500 es muy fuerte. La semana pasada lo comentábamos, las zonas correctivas que estaban ahí, también las comentábamos, los 2.385 puntos, los 2.345 puntos. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, pues que sigue subiendo. Y cómo no, si el dólar está tan flojo, pues es dinero gratuito, es dinero muy barato que le vale al mercado para seguir subiendo en ausencia de ninguna noticia negativa que lo pueda tumbar. Los datos macro ayudan porque tampoco hay una subida de tipos y esto lo celebra el mercado. En cuanto ve que no hay una subida de tipos cercana, quiere decir que el dinero circulará de manera barata, que los costes de financieros o de financiación no se volverán caros y por lo tanto el mercado lo celebra porque la liquidez le gusta. ¿Vale? Zombificación, el mercado está alegre de que entre droga. Vale, Alemania, subida muy fuerte. La semana pasada comentábamos un pullback. Habría que buscar los 12.350 o 12.365 puntos. Era algo normal y corriente. Decíamos que sería lo más natural del mundo. Una corrección bajista durante la semana pasada de cara a que iniciase un pulso alcista aún más fuerte. ¿Vale? Y bueno, ahí se quedaba. ¿Qué ha hecho? Seguimos en esta zona en vela semanal. Es decir, en esa zona de máximo con doble techo. Perdón, vela semanal no, vela de 2 horas, si no me equivoco, no, vela de 4 horas, perdón. Retando a los máximos que ya hicieron con un gap dejándolo de por medio, por cierto, esta semana, ¿vale? O sea que empieza la semana muy fuerte el DAX y efectivamente el lateral que formó aquí durante la semana pasada, ¿vale? Creo que ese ya será el pullback, tampoco hay que esperar mucho más de eso, porque si os fijáis, en realidad pues ya está prácticamente cumplido ese pullback que veíamos en vela semanal, ¿lo veis? 3 semanas consecutivas en negativo, otro para arriba y listo, ¿vale? Vela semanal, pues ya ha hecho el pullback y ahora es posible que se catapulte, pese a que deja un gap por detrás. IBEX 35 tocando techo, igual dijimos la semana pasada que era zona de techo, que era difícil que la superase, pero que aún así tenía una tendencia alcista muy fuerte, que era esta, semana pasada, no lo olvidéis. ¿Qué ha hecho esta semana? Bueno, eso pues esta semana ha seguido para arriba.
Lo que pasa es que vuelve a hacer otra figura igual, que vemos una cresta, luego un intento de subir, un doble techo aquí, no sé si lo veis, formado aquí, un gap aquí. Creo que el IBEX tendría una corrección, así que no os despistéis. Si quieres comprar en Europa, compra Alemania. Si quieres vender en Europa, vende IBEX 35. Es decir, alcistas en Alemania, bajistas en Europa por razones obvias y porque el mercado lo descuenta. Si viene un ciclo bajista para Europa, esta semana se vuelve bajista para Europa, en el IBEX habrá más recorrido bajista que en el DAX. Si viene un recorrido alcista, en el DAX habrá más recorrido alcista que en el IBEX. Pairs, strategies, estrategias de pares, cread spreads, ¿vale? Es lo más sensato. Así acertamos siempre. Materia prima, lo último, con el follón de Qatar, vuelta a tumbar el precio del crudo porque estos se matan a base de abaratarse los costes. Saben que se perjudican mutuamente bajándose los costes del crudo porque sus ingresos derivan del crudo y las monarquías sauditas y las monarquías del resto del Golfo Pérsico se guerrean, se pelean entre ellas, protestan entre ellas bajándose el precio del crudo. ¿Y qué han hecho? Han bajado el precio del crudo de nuevo esta misma semana, hoy, ¿vale? Empezando ya hoy. Sin embargo, como vemos, no pierde los niveles, a ver, lo vemos para atrás, no pierde esos niveles, que están siempre ahí. Ya vimos el susto que hubo con el tema de la OPEP, que dilató hasta aquí y volvió a cerrar la semana por encima, y esto es lo mismo. Mientras no se pierdan esos niveles, que pues gema me da. Que digan lo que quieran, no creemos ni en la OPEP, ni en pactos, ni en historias. El crudo es obligatoriamente alcista porque al fin y al cabo no lo pueden mantener para allá. La guerra del crudo terminó hace mucho tiempo ya. Rusia no ha quebrado, los sauditas están entrando en deuda, ¿para qué van a seguir manteniéndolo tan barato? ¿Vale? Bueno, y ahí lo tenéis, ese es el impulso y con esto terminamos, ¿vale? Una pauta de agotamiento en el movimiento bajista que indicará que habrá un rebote alcista incluso el crudo, otro intento más. Habrá varios intentos por debilitarlo, por romper esta señal tendencial y en cuanto tire al alza, pues podrá haber un rebote alcista probablemente, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os sea de utilidad, que tengáis mucha suerte con el mercado. Recordad, está complicadísimo, está muy complicado y este jueves habrá bastante caña. No hay movimientos claros en el mercado. No sabemos qué va a hacer el eurodólar. Quizá dilata hasta el 1,14 ya, dada la zona en la que está. Así que tener cuidado, ¿vale? Venga, un saludo y recordad, no quiero influiros, simplemente quiero ayudaros con la operativa. Un saludo, chao.